El don de tu alma. Robert Schwartz. Prólogo. Tenía 4 o 5 años cuando empezaron las pesadillas. Algunas noches, una enorme araña negra caía desde arriba, su vientre se abría para devorarme, mientras sus patas se enroscaban en mi cara. Otras noches, un gigantesco tiburón salía de algún sitio, con hileras de dientes brillantes y afilados como navajas, apiñados en una boca que se convertía en un inmenso y oscuro abismo listo para devorarme. Otras veces, una primitiva ave de rapiña, con el pico como un cuchillo, se abalanzaba desde el techo para clavarse en mi corazón. En ocasiones, no veía criaturas en mis pesadillas. En lugar de ello, las paredes de mi dormitorio se movían lentamente o surgían garras nebulosas del aire nocturno. En todos esos casos, sentía la certeza de la muerte. El terror se apoderaba de mí cuando despertaba en medio de esas noches. Me daba cuenta de que me encontraba en mi dormitorio, pero las criaturas todavía estaban ahí, podía verlas y oírlas. Era claramente imposible, pero también tenía muy claro que estaban a punto de matarme. Gritando, me aferraba a las sábanas mientras me deslizaba por la cama, hasta que finalmente caía al suelo, con el corazón martillando y respirando con dificultad en una habitación oscura y vacía. En el mundo de Harry Potter, una criatura llamada Boggart sale de su escondite para tomar la forma de tus miedos más profundos. Para conquistarlo, tienes que imaginar al objeto de tu miedo de un modo que te parezca absurdo o ridículo. Así es como veo ahora mis décadas de pesadillas, acompañadas de terribles depresiones y obsesiones, como una pésima y ridícula película de terror. Hubiera deseado conocer las técnicas de Harry Potter cuando era esa niña pequeña y aterrorizada. Muchas personas imaginan que el objetivo y la recompensa de la verdadera sanación se encuentran en momentos cumbres de éxtasis divino. Una mirada a la eternidad mientras el universo nos eleva en su torbellino galáctico, por ejemplo, o cuando un profundo silencio respira con nosotros y llegamos a conocer a Dios. Pero no es así. Esos momentos, que vienen de la nada y suelen desaparecer tan misteriosamente como llegaron, provocan el despertar, y todos nosotros tratamos de prolongarlos. Sin embargo, en mi experiencia, ninguna terapia, meditación, conocimiento o práctica nos llevará siempre a la cumbre, y mucho menos nos mantendrá en ella. Evolucionar para llegar a un sitio donde nos sintamos serenos, contentos y entusiastas en nuestra vida cotidiana, a diario, o casi. Ese es el objetivo real y la verdadera recompensa. El día en que supe que lo había logrado fue el día en que me di cuenta de que no había tenido ninguna pesadilla en muchísimo tiempo. Aún más importante, también fui consciente de que no me había sentido deprimida, obsesionada o fuera de control durante años. Caí en la cuenta de que ya no era una buscadora. Había encontrado lo que estaba buscando, y ello se había convertido en un estilo de vida en el que me siento feliz casi todo el tiempo, a menudo sin una razón particular. La vida me exige mucho menos esfuerzo ahora. Aprecio a todas las personas, lugares y objetos que le dan color y riqueza a mi mundo. A menudo me siento feliz y libre. Esta es la clase de sanación que surge cuando seguimos el plan de nuestra alma. Esta es esa clase de sanación que es posible, no solo para mí, sino para todos. Esta es la clase de sanación que, para mí, ha creado un paraíso en la tierra. Michala Christie. Prefacio. Cuando era niño, mi madre me infligió graves maltratos emocionales.
Yo planeé esos abusos antes de nacer. Cuando afirmo que yo planeé esa experiencia, lo que realmente quiero decir es que mi alma la planeó. No estoy separado de mi alma, ella abarca todo mi cuerpo, mi energía, en suma, la totalidad de mi conciencia. Sin embargo, mi alma también es más que yo mismo, así como el sol es más que cualquier rayo de luz que emita. Al igual que la tuya, es vasta, expansiva, ilimitada y siempre consciente de su unidad con todos los seres. Conforme aprendo y crezco, hago que mi frecuencia se asemeje cada vez más a la de mi alma, y así permito que exprese más de su sabiduría, de su amor y de su gozo a través de mí. Mi alma, tu alma y, de hecho, todas las almas están hechas literalmente de la energía del amor incondicional. Sé con absoluta certeza que esto es verdadero, porque, como leerás en capítulo 1, lo he experimentado en carne propia. Mis mayores desafíos, incluido el maltrato que sufrí cuando era niño, fueron planeados en el nivel del alma antes de mi nacimiento para favorecer mi evolución. No obstante, mi alma es amor, ¿por qué planearía que yo sufriera ese maltrato? Es una buena pregunta que me he hecho repetidamente durante toda mi vida. En muchos sentidos, la búsqueda de una respuesta ha sido el motor que me ha impulsado a escribir este libro. El maltrato fue intenso y extremo, y aunque era ocasional, constituía una parte muy importante de mi vida cotidiana. Los detalles no son significativos. Lo que importa es comprender cómo y por qué ocurren tales cosas. Durante miles de años, la humanidad ha aprendido mediante el sufrimiento. Si queremos ir más allá del paradigma del aprendizaje a través del sufrimiento, esta comprensión es indispensable. Gran parte de la planificación entre el alma de mi madre y la mía se basó en una vida anterior, en la que yo era una mujer y mi madre era mi hijo. En esa vida, mi matrimonio era muy difícil. Al final me las arreglé para liberarme y llevarme a mi hijo conmigo, pero mi decisión de abandonar a mi marido nos dejó en la miseria. Mi hijo me culpó y siempre albergó un profundo resentimiento contra mí debido a nuestra pobreza. Morí relativamente joven y mi hijo, aunque ya era adulto en la época de mi muerte, se quedó solo, sumido en la pobreza, con el sentimiento de que yo lo había abandonado. Antes de morir, mi hijo, es decir, mi madre actual, no pudo resolver la rabia que sentía hacia mí por la pobreza y el abandono, y que se convirtió en parte de su alma. Por amor, mi alma decidió darle la oportunidad de sanar esa rabia en una relación en la que nuestros papeles como madre e hijo estarían invertidos. Simbólicamente, este giro representa la intención, en el nivel del alma, de revertir, es decir, de sanar, la rabia. Es posible que esta sanación pudiera realizarse de mejor manera, y que fuera más significativa en circunstancias en las que mi antiguo hijo tuviera el poder de llevar a la práctica su ira. ¿Por qué? Porque la sanación profunda se produce en el momento en que la persona siente la emoción negativa pero no actúa de acuerdo con ella. La supresión es la decisión de relegar la emoción negativa de la mente consciente. En este libro, la defino como sentir la emoción pero no actuar según sus impulsos. Si mi antiguo hijo no se hubiera encontrado en una posición de poder sobre mí, no habría tenido realmente la oportunidad de decidir si expresaba su ira o no. Ese era el plan de nuestras almas, un plan con el que estuve de acuerdo antes de nacer. Mi alma tenía, además, otros motivos para establecer este plan. En algunas de mis vidas anteriores fui incapaz de amarme a mí mismo.
Dado que nosotros, como almas, aprendemos a través de los opuestos, decidí que aprendería a amarme a mí mismo teniendo una madre maltratadora. De hecho, nuestras almas sentían que era muy probable que se produjese cierto grado de maltrato, pero esperaban que la sanación finalmente tuviese lugar. En el nivel de la personalidad, esta decisión podría parecer contradictoria, e incluso disparatada, pero no lo es. A menudo, nuestras almas forjan planes de vida cuyo objetivo es captar nuestra atención, poner nuestros problemas justo frente a nosotros, de manera que sea imposible pasarlos por alto. La aparente falta de amor de mi madre, en realidad, ella me amaba profundamente y lo sigue haciendo, justo como yo la amo a ella, reflejaba mi propia falta de amor a mí mismo. La intención de mi alma era precisamente motivarme e incluso obligarme a aprender a quererme a mí mismo. Al decidir que mi antiguo hijo fuera ahora mi madre, era como si mi alma hubiera puesto frente a mí un enorme cartel que dijera: estás aquí para trabajar el amor a ti mismo. Mi padre, que murió mientras yo escribía este libro, fue una parte clave del plan de mi alma. Aunque me amó, y aún me ama, con todo el corazón y aunque nunca me maltrató, durante mi infancia no pudo decirme que me amaba ni mostrarme su cariño de una forma que yo pudiera reconocer como amor. Además, por solicitud de mi alma, aceptó juzgarme repetidamente durante toda mi vida, y muchos de sus juicios siempre me han parecido bastante severos. Para mi alma, sus juicios y su falta de afecto durante las primeras etapas de mi vida debían tener el mismo efecto que el maltrato de mi madre, llevarme hacia mi interior, donde descubriría y pasaría toda una vida avivando la llama del amor a mí mismo. Esa llama, que alguna vez fue solo una chispa diminuta y apenas perceptible, ha crecido considerablemente. Al ir aprendiendo sobre mi plan de vida, veo cada vez más claramente el valor que tuve al aceptar vivir de conformidad con él. Y, así, mi dignidad florece y el amor a mí mismo se fortalece cada vez más. Significativamente y, en mi opinión, por un acuerdo prenatal mutuo, mi padre no comprendía la idea de la planificación prenatal. Sin embargo, durante sus últimos años, mientras sentía que la muerte se acercaba, se mostró cada vez más a favor de mi rumbo de vida y de mis escritos. También me decía a menudo que me amaba, al igual que yo se lo decía a él. En las semanas anteriores a su regreso al espíritu, le leí pasajes de este libro. Siempre escuchaba con atención, y después me miraba y exclamaba: no comprendo ni una palabra, pero tu manera de escribir es brillante. Y lo decía completamente en serio. Yo no podía evitar reír y me sentía profundamente conmovido por su apoyo. Después de su muerte, en un gesto tan maravillosamente cariñoso como encantadoramente irónico, se unió al equipo de seres no físicos que me ayudaron a escribir este libro. De hecho, estas palabras bien podrían ser suyas. En otras encarnaciones, fui incapaz de lograr la independencia emocional, y estas vidas también fueron importantes en la decisión de mi alma de escoger a mi madre. ¿Qué es la independencia emocional? Cuando le hice esta pregunta al espíritu, su respuesta fue que implicaba considerarnos a nosotros mismos la fuente principal de nuestro propio bienestar. Lograr esto fue lo que motivó a mi alma a crear las circunstancias en las que se desarrollaría mi vida. Al igual que el amor a mí mismo, la independencia emocional es una lección de vida que aún estoy en proceso de aprender. En vidas anteriores, creía que era impotente. Nuestras almas tratan de sanar las falsas creencias, entre ellas, sin duda, las que contradicen lo que el alma sabe que es cierto sobre ella misma a pesar de ser consciente de su tremendo poder.
Mi alma diseñó para mí una familia que me ayudaría a afianzarme en la idea de la impotencia, y yo estuve de acuerdo en encarnar en ella. De nuevo, mi alma había puesto directamente ante mí un problema que debía sanar. También hubo vidas en las que me sentía carente de valor. Nuestras almas son chispas de lo divino y, dado que somos chispas de nuestras almas, nosotros también somos divinos. Los sentimientos o creencias de impotencia o carencia de valor son importantes motivadores para el alma. Esta planeará experiencias que reflejarán ante nosotros estos aspectos del yo. Tales sentimientos y creencias suelen permanecer en el subconsciente, pero cuando la vida los refleja ante nosotros, se desplazan poco a poco hacia la luz de la conciencia, único lugar donde pueden ser sanados. Con frecuencia, los planes de vida cuyo objetivo es arrojar luz sobre la impotencia o la carencia de valor son algunos de los planes de aprendizaje por contraste más difíciles, y las experiencias como el maltrato infantil, el incesto y la violación se encuentran entre ellos. Este libro es el segundo que he escrito en un intento de descubrir por qué, antes de nacer, nuestras almas planean tener experiencias específicas durante nuestra vida. Se diferencia de mi primera obra, El plan de tu alma, en 3 puntos importantes. En primer lugar, aunque analicé únicamente la planificación de los desafíos de la vida, aquí se estudian 2 temas, las mascotas y el despertar espiritual, que no necesariamente entran en la categoría de los desafíos. La planificación prenatal con respecto a nuestros amados compañeros animales es el tema más solicitado por los lectores. Dado que vivimos en una época de un amplio despertar espiritual, vale la pena incluir este tema. En segundo lugar, este libro se centra en mayor grado en la sanación. Nuestras almas no desean que sigamos empantanados permanentemente en el trauma. Si se produce una experiencia traumática, independientemente de si la planeamos o no antes de nacer, nuestras almas tratarán de guiarnos hacia la sanación y a través de ella. La sanación realmente depende de muchos factores, entre ellos, nuestra tenacidad e inventiva son algunos de los más importantes, pero nuestras almas están siempre ahí, impulsándonos, enseñándonos el camino. El hecho de que hayas encontrado este libro indica que estás abierto a los consejos de tu alma. En tercer lugar, en esta obra se analiza la planificación prenatal de varios asuntos particularmente difíciles, como el incesto y la violación. Quizás sientas repugnancia u horror al pensar que un alma pueda planear participar en tales experiencias, ya sea como perpetrador o como víctima. Pero debes saber que mi propósito consiste únicamente en incorporar la conciencia de este aspecto de la planificación del alma en la conciencia colectiva, de manera que podamos sanar nuestras partes heridas, los problemas subyacentes de la carencia de valor, la impotencia y la rabia, y al hacerlo, poner fin al incesto, la violación y otras formas de abuso. La decisión sobre incluir o no estos capítulos me atormentó durante mucho tiempo. Finalmente, sentí la responsabilidad de compartir mi hallazgo. Si lo deseamos, podemos negar que la Tierra es redonda, pero eso no hará que se vuelva plana. Seguirá siendo redonda. De forma semejante, podemos negar que estas experiencias traumáticas a menudo se planean, aunque, sin duda, no siempre, antes de nacer, pero eso no querrá decir que dicha planificación no ocurre. Sí que lo hace. Si deseamos crear un mundo libre de esos traumas, no podemos negar la evidencia. Debemos mirar con valentía y sinceridad lo que motiva la planificación prenatal de esas experiencias. Y después, sanarlas. No he experimentado el incesto o la violación en mi vida actual, por lo que quizás no pueda comprender en profundidad el sufrimiento que producen.
No obstante, como alguien que sufrió maltrato en su niñez, sé perfectamente lo que significa ser una víctima impotente, y me siento sumamente motivado para aprender y sanar. Las experiencias de mi infancia me han enfocado en mis objetivos, y en lo que mi alma desea que haga durante mi paso por la tierra. Pero, además de la motivación y el enfoque, mi conciencia de la planificación prenatal le ha dado un profundo propósito, y un significado a lo que experimenté en mi niñez. Sé en lo más profundo de mi ser que mis vivencias no fueron aleatorias o arbitrarias. Sé que no me estaba castigando un Dios lleno de ira o un universo cruel. Sé que lo que ocurrió fue, en última instancia, para mi mayor beneficio. En el prólogo, has leído las experiencias de Micaela. Su sufrimiento estaba más allá de cualquier cosa que yo pudiera imaginar, pero la llevó a comprenderse a sí misma como alma. Cuando le pregunté cómo se sentía con respecto a todo lo que le había ocurrido, respondió, valió la pena pasar por todo eso para llegar a este punto. Así es como veo las experiencias de mi infancia, deseo que sean para mí una vía para sanar y despertar, como las vivencias de Micaela con la enfermedad mental lo fueron para ella. Deseo también que podamos asumir otros desafíos y que, en lugar de considerarlos, incorrectamente, meros sufrimientos vacíos e inútiles, podamos verlos desde el punto de vista de nuestras almas, y sanar las heridas que hay tras ellos. Ojalá que todas las experiencias que hallarás en estas páginas, y que han sido ofrecidas por la vida sirvan como herramientas de sanación, de despertar e iluminación para cada uno de vosotros.